Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a la primera emisión de Abriendo Puertas de este año 2024. Desde aquí les deseamos un año bonito de prosperidad, alegría y sobre todo mucha salud, porque apostamos al reencuentro de todos los venezolanos y les damos las gracias por continuar allí cerquita de nosotros. Para interactuar pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Y recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer lo que amas. Comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en esta primera parte del programa es el diputado ante la Asamblea Nacional, Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento. Bienvenido a Abriendo Puertas, gracias por estar aquí, feliz año. Todo lo mejor para este año. Muchas gracias, Margarita. Quisiera aprovechar para también transmitirle a tu nutrida y fiel audiencia todo lo mejor en este año que está comenzando, que va a ser de mucha fortaleza política, económica y social y de gran prosperidad para nuestro pueblo. Comienza un nuevo año y es importante conocer cuáles son las expectativas económicas para este 2024. ¿Cómo se va a mover el país, la producción, el petróleo? El gobierno prevé un crecimiento de alrededor de 5%, pero varios analistas van más allá y hablan de entre un 7 y un 9%. Va a ser muy positivo. Creo que va a ser el mejor año de la última década. Tenemos que ver de dónde venimos. 6 años de bloqueo inclemente con terribles consecuencias para nuestra población. Te voy a dar una cifra para comenzar. Dejamos de obtener en estos 6 años como resultado de esas sanciones criminales e ilegales más de 170.000 millones de dólares que perfectamente se pudieran haber invertido en el país en salarios, educación, salud, vivienda, alimentación, servicios públicos, y no lo pudimos hacer. Este año va a ser de enorme fortaleza económica, te reitero, el mejor de la última década y es muy superior a lo que están anunciando. Va a ser de 2 dígitos el crecimiento de la economía y, como tú lo dices, yo coincido en eso, buena parte de ese crecimiento va a depender del desempeño de la industria petrolera, que no solamente es una variable interna de lo que podamos producir, sino que depende en buena medida de los precios internacionales. Pero hay otras cosas que van más allá de eso, que escapan de nuestro control, el mercado petrolero internacional, y que le dan sustento a ese optimismo económico que se traduce, obviamente, en prosperidad para nuestro pueblo. Un gobierno socialista que siempre ha estado comprometido con los intereses, las esperanzas, las expectativas de nuestro pueblo. En primer lugar, tenemos la estabilidad política. Sin estabilidad política no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay ningún tipo de posibilidad de brindarle bienestar a nuestra población. La hemos alcanzado. Este es un año electoral, pero De eso nosotros... vamos a hablar más sí, adelante. pero nosotros hemos logrado consolidar esa estabilidad que es vital para invertir, para desarrollar proyectos económicos. Y un segundo tema que son las alianzas internacionales. Tenemos una política internacional desde el comandante Chávez y ahora consolidado, donde nos hemos vinculado estrechamente con grandes potencias, cuyo protagonismo en el escenario internacional es creciente. Y Sí, eso Rusia, contribuye mucho. China, Exacto, los BRICS en Turquía, los general, BRICS. Irán, Turquía, eso en el plano internacional. Y por otro lado, bueno, nuestro gran antagonista, el gobierno de los Estados Unidos, que desplegó una política de destrucción, genocida, realmente ha sufrido una gran derrota en Venezuela. Y de allí el año pasado tuvieron que anunciar flexibilizaciones.
De esto en el, también en el vamos a bloqueo. hablar más adelante, Sí. pero quiero poner Y para el finalizar, foco. ya todo esto nos permite ir hacia un escenario 2024 de muchísimo optimismo en lo económico y para el pueblo venezolano, por lo tanto también en lo social. Hablando del pueblo venezolano, el presupuesto de la nación aprobado en diciembre por la Asamblea Nacional por más de 20 millardos de dólares estima que un 77% será para inversión social. Dentro de esa inversión social, ¿cuáles serán las prioridades? Mira, en primer lugar, una observación allí, un comentario más que observación. Estamos duplicando el presupuesto. Ya eso de por sí es algo muy alentador, que revela la nueva situación y escenario en el cual nos ubicamos, número uno. Número dos, a lo largo de los 23 años de Revolución Bolivariana, la mayor porción, la mayor cantidad de recursos se han destinado al tema social. Y aquí destacan, obviamente, lo que nosotros siempre hemos resaltado, el tema de la salud, que es vital para nosotros y se vio deteriorada por las agresiones económicas que sufrimos, la educación. Hay, por supuesto, una atención muy especial hacia el salario. Ahora, todo esto va a depender, obviamente, de lo que nosotros hemos presupuestado y de lo que nosotros estemos en capacidad a lo largo del año, y ahí soy muy optimista yo, de generar como recursos adicionales, recursos extraordinarios. Si la economía crece más de lo que está esperado, eso va a generar mayores ingresos que por supuesto van a redundar positivamente en esos temas sociales. Entonces, servicios públicos, salario, educación, salud, eso es prioritario, absolutamente prioritario para nosotros, y no en este gobierno, a lo largo de la revolución, porque se desprende de una concepción Ahora filosófica. mencionó el tema del salario. Desde el 2022, los trabajadores no han recibido o no ha habido en el país, en Venezuela, un incremento del salario mínimo. Para este año 2024, los venezolanos están esperando una medida. ¿Hay buenas noticias en este sentido? Nosotros en el año 2023 pudimos registrar un incremento de los ingresos. Por los bonos, a través de la vía de los bonos. Un incremento de los ingresos que fue algo muy importante. Y también un incremento del salario mínimo. Y se han dado ingresos adicionales. Y el sector privado, eso también hay que destacarlo, ha visto cómo esa economía privada ha crecido mucho más que la economía pública, que depende en buena medida del petróleo. Y ahora es que estamos levantando vuelo nosotros. Y allí también se han incrementado los ingresos. De tal manera que el año pasado no fue lo que nosotros podamos decir un año de expectativas cumplidas. Las expectativas nuestras son mucho más altas. Venezuela fue el país con los mayores salarios en América Latina y el Caribe. Y si lo comparas con todo el mundo subdesarrollado, fue de los mayores. Incluso a nivel de otros países que están de los Ahora, más desarrollados del planeta. ¿Será Y esto se desplomó. significativo este aumento? ¿Ustedes están conscientes de que debe ser significativo para poder ir acorde con la inflación? Y esto se desplomó como resultado del bloqueo. Ahora, van a ser incrementos sustanciales, van a ser incrementos importantes y van a depender de tres factores. En primer lugar, el desempeño de la industria petrolera, que nosotros esperamos que pueda desplegarse con mayor fuerza ahora con ciertos alivios, no es que se nos eliminan las sanciones, ciertos alivios que los Estados Unidos se ven obligados y a que asumir. Continúen. Que se mantengan, Que porque se viene el mantengan. chantaje, ¿no? No, le vamos a aplicar nuevamente las sanciones si no adoptan ustedes las decisiones que nosotros les imponemos. Nosotros no caemos en chantaje, nosotros ya los derrotamos a ellos. La economía comenzó a crecer 15% con el bloqueo en plenitud de su intensidad criminal. Entonces, ese tema es fundamental, número uno, cómo se comporta la industria petrolera, y nosotros estamos convencidos de que esta va a crecer. El año pasado, cerrando el año pasado, hubo visitas de grandes empresas, representantes de grandes empresas. Rápidamente, Y ahora número se dos, acaba de firmar con Repsol a eso me refiero. en diciembre. Y en segundo lugar, el tema de la inflación. Noviembre fue con el 3% La inflación más baja. de los últimos 10 años en el mes de noviembre. Eso es algo revelador. En la medida que baja la inflación, en esa misma medida se preserva la capacidad real de compra. Y un tercero, que es el crecimiento de la economía, que nos permite generar ingresos y con esos ingresos
pagar los salarios. Esto no es una cuestión de capricho, esto es una cuestión primero de filosofía socialista, de atender a los trabajadores, eso está garantizado, y el otro es tener los ingresos para ellos. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una pausa y ya venimos, quédese allí en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas en este primer programa del año 2024, conversando con el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. El año pasado, Estados Unidos, producto de los acuerdos de Barbados, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela de manera temporal, por 6 meses, hasta el mes de abril. ¿Qué pasaría si Estados Unidos echa esta medida para atrás? ¿Qué consecuencias inmediatas traería para la economía del país? Para que la gente tenga una idea más precisa de lo que se logró en esa negociación. Se han aplicado más de 900 sanciones contra nuestro país, con terribles consecuencias socioeconómicas, y se han flexibilizado menos de una docena de esas sanciones, para que se tenga una idea. Efectivamente es un paso adelante muy importante, y nosotros denunciamos y exigimos y demandamos el cese absoluto y definitivo de una política que es un atropello a las leyes internacionales. Eso también lo tiene que entender la gente. Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho para estar sancionando absolutamente a nadie. Eso viola las leyes internacionales. Ahora, ustedes han escuchado, ¿no?, voceros, altos voceros del gobierno norteamericano diciendo que van a suspender esa flexibilización, tratándonos de chantajear, tratándonos de imponer a nosotros cosas que en ningún momento se han acordado. Bueno, nuestra posición ha sido muy firme. Nosotros no caemos en chantaje, número uno. Número dos, nosotros ya hemos derrotado la política de Estados Unidos de agresión política y económica contra nuestro país. La economía comenzó a crecer, como te lo decía, el año 2022, cuando había plenitud, estaba en plenitud ese bloqueo, y nosotros derrotamos la política de máxima presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro, el que está gobernando acá, con una solvencia absoluta. De tal manera que nosotros no le tememos a esas políticas con las cuales los Estados Unidos desarrollan una injerencia contra nuestro país. ¿Eliminan las sanciones? Bueno, nosotros continuaremos con nuestro plan. Continuaremos con nuestro plan de crecimiento de la economía. ¿Con mayores dificultades? Por supuesto que con mayores dificultades. Pero estamos convencidos que la fortaleza de nuestro país y de nuestro pueblo va a permitir que esta situación se mantenga así y se siga aliviando hasta derrotar definitivamente esa política de bloqueo, porque ha sido la victoria del pueblo venezolano lo que ha conducido a esto. No es la bondad ni reflexiones humanitarias de parte del gobierno norteamericano, que carece de eso, por supuesto. Uno de los problemas de Venezuela, y algunos economistas como Luis Oliveros dicen que es el gran dolor de cabeza del país, es la inflación. Según la encuesta Expectativas Económicas 2024, se espera una inflación de 3 dígitos para este año. ¿Usted coincide con esa apreciación? No, este año 2024 lo vamos a cerrar en 2 dígitos, pero para que la gente sepa de dónde venimos. Entre el año, en 12 meses concebidos entre el 18 y el 19, parte del 18 y parte del 19, nosotros tuvimos una inflación de 230.000%. Eso es algo que ni siquiera se puede entender en términos concretos. Algo desfasado, una hiperinflación. Este año lo vamos a cerrar, lo cerramos el año 2023 con 3 dígitos. Y este año 2024 vamos nosotros con 2 dígitos. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir defender los ingresos de los venezolanos, pero eso también es la expresión de una economía que se está reordenando. ¿Por qué vino todo este problema inflacionario? Porque no podíamos nosotros controlar el precio de la divisa. Mucha especulación, sube el precio de la divisa, y como esta es una economía especulativa, se desatan
presiones inflacionarias que son muy difíciles de detener porque no tenemos las herramientas. ¿Y por qué no tenemos las herramientas? Porque hemos sido víctimas de un bloqueo que nos impide tener los recursos precisamente para atender esa situación. Pero hemos venido dominando ese potro salvaje que es la inflación, y eso contribuye a que los inversionistas tengan más confianza, a que los inversionistas desarrollen sus proyectos y que la economía pueda crecer, sobre todo de una manera más estable. Es una buena noticia también para este año 2024 para nuestro pueblo. ¿Cómo se manejará la política cambiaria? El bolívar versus el dólar. Sí, allí hay una relación interesante e importante para nuestro país. Una de las claves más importantes para poder dominar el proceso inflacionario es estabilizar la tasa de cambio. Y para estabilizar la tasa de cambio necesitamos obviamente divisas, para que el mercado cambiario, oferta y demanda de divisas esté en equilibrio. Ahí estamos mejorando con el tema petrolero y algo muy importante, a partir de esta crisis ocasionada desde el exterior, se activó un sector productivo independientemente de los ingresos petroleros. Por primera vez en un siglo hubo mucha actividad productiva privada sin la muleta del petróleo. Entonces eso nos garantiza fuentes también de ingresos, incluyendo divisas, por vías distintas al petróleo. Eso lo tenemos que seguir fortaleciendo. Y estamos trabajando, este año ya aprobaremos una ley de promoción de exportaciones no petroleras que el año pasado fue debatido de manera muy, muy intensa. La van a aprobar este año en la Este Asamblea año se Nacional. aprobará con absoluta seguridad, con el aporte de todos los sectores de la sociedad. Entonces, eso es importante. Y otro tema importante es fortalecer el bolívar en su rol como signo monetario. Pero habrá nacional. bolívares en el mercado, en los Hay bolívares, bancos. sobre todo la mayoría de las transferencias se hacen de manera digital. Ahí hemos avanzado de una manera muy importante. Y en la medida que baja la inflación y hay más confianza hacia la economía, hacia el signo monetario, este es utilizado con mayor. Y aquí quiero hacer una pregunta. En el mes de diciembre el dólar cerró en menos de 40. Para este año los economistas han dicho que podría situarse entre 60 y 100 bolívares. ¿Va a seguir la política del gobierno de estar inyectándole dinero a través del Banco Central de Venezuela al mercado para frenar un poco el comportamiento del dólar? Aquí hay una gran batalla. Nosotros desde el gobierno, queriendo estabilizar la tasa de cambio con las debilidades que te acabo de mencionar y haciendo esfuerzos y avances también en beneficio del pueblo, porque en la medida que tenemos un dólar estable, en esa misma medida tenemos una baja inflación y también para favorecer el crecimiento de la economía, porque con esos templones que da el dólar, bueno, eso genera mucha distorsión. Ahora, esa es una batalla contra la especulación desaforada, que hay actores económicos que buscan no solamente obtener grandes ganancias, comprar un precio para venderlo a otro, y apuestan a la devaluación, sino que también tienen esa herramienta como arma política para desestabilizar al gobierno. Saben que por ahí pueden desestabilizar al gobierno. Y lamentablemente, podríamos decir desgraciadamente, hay opinadores económicos que en lugar de tener una visión objetiva de lo que está ocurriendo para no tener que corregirse al final de todos los años, mira lo que dijeron todos esos señores a comienzo del año sobre el crecimiento, sobre la inflación, sobre la economía, nada de lo que tiene que ver esto, absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Era una visión absolutamente catastrófica. Ellos alimentan esa expectativa de los accionistas, pero no se preocupen, que aquí vamos a seguir avanzando en materia económica. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarle sobre los créditos. ¿Cuándo los bancos van a otorgar créditos para que los venezolanos puedan comprar bienes o puedan comprar divisas, si es lo que quieren? Eso va a ocurrir en la medida que se siga estabilizando la economía. Finalizando el año 2022, comenzando el 23, el encaje estaba en 100% prácticamente. Ahorita está en Esto bajó en 70%. Esto en 70%, pero en términos reales, con todas las políticas que se manejan en términos monetarios, realmente está un poco por encima de 50%. ¿En qué medida podemos nosotros desarrollar las políticas crediticias? En la medida que tengamos ingresos, en la medida que tengamos estabilidad económica, en la medida que podamos defender la tasa de cambio, porque el problema es el siguiente: dan créditos
y buena parte de esos créditos se van al mercado cambiario o impactan el mercado cambiario. Y si no tenemos las suficientes divisas para defender el precio del dólar aumenta y eso castiga a toda la población por la vía de la inflación. Entonces no es un problema que hemos creado nosotros, es un problema que nos han creado de afuera, porque si nosotros pudiéramos exportar 2 millones, producir 2 millones de barriles diarios y exportar más de 1,5 millones de barriles diarios, hubiéramos podido atender todos esos problemas, incluyendo el cambiario, y dar los créditos que necesita la economía para el crecimiento. Pero vamos estabilizando y vamos creciendo también en esa dirección. La ley de armonización tributaria ha tenido problemas en su aplicación. Ya está el tabulador, porque Fedecámara se quejaba de que no había un tabulador y los municipios estaban cobrando el máximo de la tasa, que era el 6%. Bueno, hay varias cosas, pero quiero decir que ya está el tabulador, ya tenemos conocimiento de eso y nosotros de la Asamblea Nacional estamos apoyando también para que se cumpla debidamente. Eso es un avance importante porque se generó coherencia en la política tributaria y racionalidad, para que nadie vea la posibilidad de avanzar a costa de toda la economía poniendo tributos, estableciendo tributos absolutamente irracionales. Lo importante es que la economía crezca y con el crecimiento de la economía habrá ingresos también para esas instancias gubernamentales. Una última pregunta. Este año estará asignado por 2 variables importantes. Una, el levantamiento definitivo de las sanciones contra Venezuela. Y la otra es que son las elecciones presidenciales este año. ¿Cómo marcará e influirá la política en la economía? La política y la economía están indisolublemente vinculadas, asociadas, compenetradas. No se puede entender la economía sin la política y viceversa tampoco. Y hay que tomar entonces los procesos internacionales que impactan directamente sobre nuestro país. Pero en relación a las elecciones, lo otro ya lo hemos hablado, en relación a las elecciones tendremos ese proceso y aquí tendremos nuevamente una batalla. Nosotros avanzando para garantizar que el plan de la patria, que es la soberanía del país, el socialismo, el bienestar del pueblo, que lo ofrecimos a la población, el mayor nivel de bienestar de la población en toda la historia de nuestro país. Y comparado internacionalmente, todo eso lo podamos restablecer. ¿Cómo se hace eso? Con un gobierno revolucionario. Pero también vendrán otras fuerzas, la fuerza de la derecha, que fueron las que avalaron las sanciones, avalaron el bloqueo, avalaron intentos de invasión militar. Eso está allí, nadie lo podrá borrar. Y si avalaron eso, y el gobierno norteamericano intentó eso, bueno, ellos tratarán de hacer en ese proceso electoral lo que no lograron hacer en 6 años de arremetida, de guerra total contra nuestro pueblo. Entonces, efectivamente, va a haber ese factor, pero esta fuerza revolucionaria en la calle, como lo demostramos en un referéndum con una victoria gigantesca para nuestro pueblo, el motor fundamental fue la revolución. Bueno, nosotros estaremos en condiciones para garantizar estabilidad y con la estabilidad el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias por estar acá en Abriendo Puertas. Nos acompañó el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte continuaremos hablando de economía con expertos en la materia. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Uno de los aspectos más importantes de un país es su economía. En los últimos años, Venezuela ha tenido bajas y altas con distintos factores que han influido en el sistema financiero. ¿Qué pasará este año? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Mejorará la calidad de vida de los venezolanos? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy con expertos en la materia. Nos acompañan Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, y José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Bienvenidos, feliz año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las damas. Con las damas. Pero vamos a comenzar también con el tema del presupuesto para el ejercicio fiscal de la Nación 2024, que fue aprobado el pasado mes de diciembre por la Asamblea Nacional. ¿Ustedes creen que este presupuesto es real, es sincero?
La verdad que el presupuesto ha perdido mucha significación en los últimos años. Primero estuvo desaparecido, ahora aparece, pero es incompleto. Entonces, cuando digo que es incompleto es que ya no es útil como referencia e instrumento de política económica porque su exposición de motivos no dicen qué está basado, cuál es la inflación que planifican o que esperan, cuál es el tipo de cambio que utilizan, cuál es el precio del petróleo utilizado en la estimación, no da una cantidad de hecho no existe esa exposición de motivo para el público y eso obviamente es una falla en rendición de cuentas. Con respecto al monto, que al decir que supera los 20 millardos es porque está siendo utilizado el tipo de cambio del Banco Central con el que cerró el año 2023. Pero en realidad, cuando ves los bolívares, son en realidad una cantidad de dinero que es el equivalente a lo que ya se gastó. Y es aproximadamente, nosotros pensamos que de los 700 millardos de bolívares que están allí, en realidad el gasto lo va a superar con creces y va a estar en el orden de los 900 millardos. ¿Y se va a tener que ejecutar a través de créditos adicionales? Bueno, ella viene acompañada con su ley de endeudamiento, los créditos adicionales, que era un recurso utilizado precisamente porque siempre en la historia de Venezuela la práctica era presentar un presupuesto más conservador y después a través de créditos adicionales en los cuales se tiene que informar para qué es que se requiere dinero adicional y por cuál vía se va a financiar, es decir, si vas a emitir bonos para endeudarte o no. En esta ocasión llevamos años y los créditos adicionales están absolutamente desaparecidos y desde diciembre del 2018 el gobierno no emite bonos de deuda pública, la banca no tiene en dónde invertir, o sea, no hace uso de ese espacio que existe. Y además de eso, en definitiva, lo ha sustituido por algo que teóricamente le cuesta menos, que es lo que llaman el financiamiento monetario del déficit, que no es otra cosa que decirle al Banco Central, préstale dinero a PDVSA, o sea, fabrica dinero para que me completes la cantidad. Y todo el mundo sabe que eso es el pecado capital fundamental que propulsa la inflación. Al presentar la ley de endeudamiento, el diputado Ramón Lobo manifestó que de estos créditos el 35% al menos iban para los servicios eléctricos del país. ¿Es un avance? Amén. José Antonio, ¿es sincero, es real el presupuesto? Bueno, mira, para resumir y avanzar, suscribo perfectamente lo señalado por Tamara. Quiero destacar algo que si bien se ha criticado mucho que no incluya aumentos de salario, pero sí incluye bonos y el bono lo recibe el empleado público directamente en su totalidad sin que le descuenten, descuento que es perverso porque la persona necesita su dinero y doblemente perverso porque muchas veces son servicios que no recibe. Entonces, en esas bonificaciones yo creo que hay una sinceración de una situación que no es la más conveniente, no es la más transparente, no es la más adecuada, no es la más normal en un país que debería tener ciertos niveles de desarrollo. Ahora, lo que quiero destacar sobre el presupuesto y en cierta forma Tamara, lo que dice Tamara ya lo implica, es que lo más importante que tiene que ocurrir en la economía no está en el presupuesto. Lo más importante que tiene que ocurrir en la economía es cambiar una serie de políticas económicas, las más inmediatas y más obvias, porque son altamente contradictorias, como tratar de incentivar la empresa privada con liberar los precios, pero por otro lado recordar el crédito. Ya se vio que la política de recorte de crédito y la restricción monetaria en general no hizo un gran trabajo y tuvo un gran éxito en bajar una inflación de 1.690.000 a 200 y pico % al año. Bueno, ya lo hizo, pero ya la curva no quiere seguir bajando. Ahora lo que toca es bajar la inflación con producción, con oferta, con productividad, con inversión, con confianza. Y esas son las grandes políticas que tiene que trazar el gobierno, empezando por abrir el capital de las empresas del Estado a la empresa privada, a los inversionistas en general, e inclusive a través de la bolsa de valores. Eso es un paso
fundamental. El presupuesto ya termina siendo hoy en día algo de poca monta dentro de lo que vaya a suceder en la economía venezolana. Ahora fíjate, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional, destacó que el 77% irá para la inversión social. ¿Qué significará eso? Inversión social, ¿será salud, educación? Se supone que vaya a ese tipo de gastos, pero creo que ahí es importante lo que señala José Antonio. Que diga que es el X% de una cantidad que per se consideramos que está subestimada y que de paso, por cierto, un defecto que se me pasó señalar anteriormente, muy importante, es que nuevamente se está señalando en ese presupuesto los ingresos petroleros como si fueran extraordinarios. Y eso es un muy mal hábito que transgrede no solo las normas que existían antes y queda a la total discrecionalidad el problema de atención a las regiones. Entonces ponen como extraordinario lo que es ordinario para que precisamente bypassear una obligación de dar dinero a las regiones, las cuales estuvieron desbocadas estableciendo tasas e impuestos regionales prácticamente impagables, y de ahí llegó la idea de la armonización, y lo que hace es que ese presupuesto que tiene unos ingresos petroleros más o menos estimados, pero los consideran extraordinarios, están con la excusa de que hay sanciones, entonces son unos ingresos eventuales. Y eso es muy grave porque sigue presionando a más impuestos, a una economía que de suyo ya tiene una presión tributaria muy fuerte, que lo que hace es no que recauda más, porque sí recauda más. El problema es que se está aplicando sobre una torta, sobre una economía que crece menos, porque el crecimiento de la economía está en la informalidad, y la informalidad le está huyendo a esa presión tributaria excesiva. Entonces es mejor normalizar, tomar ejemplo de otros sistemas tributarios para expandir la tributación, expandiendo la base de tributación y no con presión sobre una economía que se va haciendo cada vez más informal, y eso va absolutamente en contra de perspectivas de desarrollo y más aún de la trampa de política antiinflacionaria a la que alude justamente José Antonio. Son 5 años que llevamos con una política que está basada en negar el crédito, en restringir el gasto con un sacrificio importante precisamente del salario, de apuntalarlo es decir, va a haber un aumento importante, y a nuestro juicio va a ser de nuevo sobre los bonos, no sobre el salario, porque esta es una cosa muy frágil. Y lo bueno que tiene este año 2024, que va comparado con el 2023, que fue un año muy duro precisamente por las dificultades de ingresos de divisa y la debacle cambiaria y el problema de corrupción que develó el gobierno que hubo, eso hizo que se desbocara la inflación, el poder adquisitivo se fue por el piso, el consumo cayó, el año abrió nefasto, terriblemente, y ahora tenemos que entrar en una fase de un crecimiento, pero para eso hay que avanzar en política económica, en política institucional y además en el terreno de las negociaciones políticas, que son las que van a propiciar más flexibilización aún de la que se ha logrado en materia de sanciones, y eso puede abrir un torrente para crecer no moderadamente como vamos a crecer este año, sino como merece y necesita el país. Como merece la recuperación económica Exacto. de haber perdido un 75% de la Como economía. novedad, el presupuesto incluye la defensa del Esequibo, los recursos que se van a destinar para la creación del nuevo Estado, el funcionamiento de la autoridad única, la oficina del SAIM. ¿Lo ven importante que se incluya de una vez esto? Es La verdad. importante, pero es delicado. Además, ahí se van a estar moviendo, yo creo que van a ser más las cosas que se van a mover fuera de la vista, aquí todo eso puede ocurrir, haber una oficina, etcétera. Aquí lo que se abre es un espacio de negociación que hay que estar muy cerca, hay que ver después de este encuentro que tuvieron ambos presidentes en San Vincent, a ver si en 90 días en Brasil precisamente avanzan un poco más, y allá hay un área marítima gigantesca sobre la cual negociar, que puede ser de mucho provecho para ambos países, pero eso es diplomacia exigente. Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Al regreso vamos a continuar aquí en la mesa de análisis debatiendo este tema. Perspectivas económicas 2024. Ya venimos, quédense allí abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando el tema Perspectivas Económicas para el 2024 con nuestros invitados, la economista Tamara Herrera y José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. El ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, al presentar el presupuesto de la Nación ante la Asamblea Nacional, aseguró que Venezuela va a dar un salto este año en materia económica, con efectos en los mercados internacionales. ¿Coinciden con esta apreciación, José Antonio? Mira, el año pasado se oyeron muchas voces, analistas que decían el primer semestre es malo, pero el segundo va a ser mejor. Yo siempre insistí que el segundo podía ser mejor y mucho mejor de lo que en realidad fue, pero en función de que cambiaran una serie de políticas. Entonces, cuando cambien algunas políticas, y no simplemente por lo que vemos a través del presupuesto, cuando cambien una serie de políticas, nosotros podemos decir que tendremos una gran oportunidad de crecer. Y de crecer muchísimo más de un 10 o un 15%. El único peligro que tiene un crecimiento del que podemos alcanzar después de haber perdido el 75% de la economía y haber recuperado nada más que 10 puntos, o sea que del sótano 75 subimos al sótano 65. Nos quedan 65 sótanos para conseguir oxígeno y luz del sol. Entonces, el crecimiento debería ser mucho más acelerado. Por el camino que vamos, recuperaríamos el tamaño de la economía del 2012 más o menos en 40 años, empezando en el 2021 a contar que ya empezamos a salir de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tienen que cambiar? No es que el presupuesto sea mejor o peor, las cosas que tienen que cambiar es la relación del gobierno con el sector productivo. Y tienes dos sectores productivos, tienes el sector productivo privado y tienes las empresas del Estado. Las empresas del Estado deben pasar a través de un proceso de democratización de capital, que es la expresión que le gusta usar a algunas personas dentro del gobierno, para no hablar de privatizaciones. Bueno, esto es acelerado el que debe ocurrir ese proceso, porque ninguna de esas empresas funciona, excepto una empresa que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que produce avances tecnológicos, desarrolla avances tecnológicos, y el sistema de orquesta de Simón Bolívar. Lo demás, ni PDVSA. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese campo? Y en el otro campo, yo necesito una carrera de incremento de la productividad aceleradísima, y para aumentar la productividad necesito mucha inversión en tecnología y necesito mucha confianza entre el gobierno y la empresa. Es decir, no solamente conversaciones, sino conversaciones que se conviertan en resultados lo más pronto posible. ¿Sabes cuánto tiempo tomó montar la ley y aprobar la ley de armonización de tributaria? Bueno, eso tomó 2 años y todavía le falta un reglamento. Entonces, oye, sí, ya por televisión hablan bien de la empresa, etcétera, qué bien, qué maravilla, hemos avanzado, nos sentamos, conversamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Hay una alta comisión sobre el tema del contrabando y los ilícitos. Bueno, que se vean los resultados. Y es cierto, le están dando duro a los contrabandistas de alimentos. Ahora, no sé los ilícitos. Pero están dando duro a los contrabandistas de alimentos. Pero es que aquí hay muchos contrabandos de muchas cosas. Y en general, bueno, yo tengo que terminar de transformar algunas medidas económicas que fueron hechas para restringir la liquidez a toda carrera, para reducir la inflación como fuera. Yo tengo que convertir la política antiinflacionaria en una política de oferta, para que se cumpla la ley económica. Mientras más ofertas, menores son los precios. La inflación de Venezuela sigue siendo una de las más altas de América Latina y del mundo. Y por otro lado, no nos podemos arriesgar a que nos explote el tipo de cambio, como explotó
en el 83, que aumentó 50%. Exacto. ¿Cómo creen ustedes que se va a mover no nos podemos el podemos arriesgar cambio? a que nos explote el tipo de cambio como explotó en el 89, de 14.50 a 30 y pico, etcétera. En agosto pasado. Pero ustedes piensan... O en agosto pasado. No nos podemos arriesgar a eso. ¿El año? Para poder evitar que eso suceda, nosotros tenemos que compensar la pérdida de competitividad de las empresas venezolanas con un incremento de productividad acelerada. Y para eso se necesita tecnología y confianza gobierno. Ahora, fíjense, el 2023 cerró con un dólar en 40%, poquito menos de 40 bolívares. Así. Ahora, este año, algunos economistas prevén que podría estar entre los 60 y 100 bolívares por dólar. ¿Para cerrar el año? Para este año. Para el 2024. Sí. Sí, es perfectamente posible. Claro, en conclusión, el crecimiento, ¿de cuánto será para ustedes este año 2024? Pero nosotros estamos viendo, primero, que va a ser un año mejor que el 2023. Pero yo creo que no hay que desperdiciar esta oportunidad que brindan ustedes para enfatizar la necesidad de crecer más. El pronóstico que nosotros tenemos en Síntesis Financiera es que el petróleo sí se cuida como oro, esta flexibilización que se ha logrado en las sanciones, y se avanza en esa dirección. La perspectiva de que la actividad petrolera crezca más del 10% es elevada. La posibilidad de que el gobierno pueda importar gasolina antes. Las sanciones. Si la licencia 44, que fue aprobada con el Acuerdo de Barbados, se mantiene abierta y se cuida ese proceso de renegociación de ese acuerdo, eso se va a mantener. Y no solo se va a mantener, sino si se cuida en el territorio político, pueden haber otras mejoras importantes que van a facilitar la vida nacional, como la facilidad para el sistema financiero, un banco central más ágil, mejor reconocido, etcétera, etcétera. Pero el crecimiento que vamos a tener es bueno de cara a lo duro que fue el 2023, pero estar creciendo, por ejemplo, nuestro pronóstico está en el orden del 7%. Puede ser mayor si los precios del petróleo dejan de caer y se mantienen altos, y sobre todo si el clima y estas negociaciones y estos nuevos contratos con las empresas petroleras que está poniendo adelante PDVSA, se firmó con Repsol y con Eni. Y eso es una cosa que debe continuar y debe extenderse. Entonces, voy a tomar parte del énfasis que puso José Antonio, porque si no se piensa en darle sentido de urgencia al crecimiento de la economía no petrolera, mucho cuidado, porque lo petrolero y lo que se flexibilizó es vital, pero hay que hacer funcionar la economía, y para eso hay que abrir y dar una agilidad y tener mucho menos temores con los tabúes políticos, como el tiempo que se tardó en discutir esa ley de armonización, que todas esas cosas son freno. Cuando uno le preguntan, ¿cuánto crees que va a ser el PIB? Lo que debieran preguntarle a uno es, ¿cuánto le quita al PIB la falla eléctrica? ¿Cuánto le quita al PIB el exceso de impuestos? ¿Cuánto le quita en competitividad a la producción nacional los excesos de impuestos? Lo lento de la exoneración, de la eliminación de exoneraciones a producciones que afectan la producción nacional. Es decir, es todo un proceso que va en la dirección correcta, con una lentitud extrema. Estamos desperdiciando un potencial de crecimiento que seguramente permitiría saltar, no un salto propiamente dicho. Fíjense, y lo tecnológico es fundamental. Al principio del programa hablamos del salario. No está estimado en el presupuesto. Ni va a ver. Desde el 2022 no ha habido un incremento del salario mínimo en Venezuela, y los trabajadores están esperando eso. ¿En cuánto creen ustedes que debe fijarse el incremento este año, 2024? Que no es cuestión de fijarlo, porque ya eso se ha fijado, y simplemente fíjate que el disparo del tipo de cambio y la inflación en agosto del año pasado, cuando se acabó esa recuperación lenta pero sostenida que se traía, estaba asociado a pagos muy sustanciales de contrato colectivo vencido con los maestros. Y ahí se disparó
la afluencia de bolívares. Y como sucedió lo que estaba sucediendo en PDVSA, nos tuvieron los dólares para aportárselo a los bancos, el tipo de cambio se le fue de las manos, y cuando el tipo de cambio se va de las manos, entonces la gente tiene que, toda la empresa tiene que protegerse con el problema de los precios de sustitución. ¿A qué precio voy a tener yo que pagar para volver a recuperar mi inventario, para poder seguir operando? Mientras sea un crawling peg como el que tenemos ahorita o como el que traíamos hasta la última semana de agosto del año pasado, bueno, está bien, la inflación no da grandes saltos y lo estamos viendo en estos meses. Desde marzo, cuando el gobierno logró recuperar el control de la economía, viene devaluando muy progresivamente, como tiene que hacerlo, porque seguimos teniendo más inflación adentro que afuera, pero eso no ha tenido grandes efectos en la inflación también ha bajado. Lo que tenemos que en el evitar, mes de noviembre, que fue la más baja lo que de tenemos los que evitar últimos meses del año pasado. es la Ahora, volatilidad. ¿ustedes proyectan una Entre- inflación de 2 o 3 dígitos No. para este año 2024? 3. Tres. El gobierno dice que 2. Bueno, si nos dan sorpresas, por ejemplo, en el petróleo, y el petróleo llega a subir más, eventualmente podría suceder. Pero la verdad, nosotros nos da 145% la inflación después de haber cerrado este año en 196 por ahí, en el 2023. Y la proyección, si todo va bien, es 145. Si va mucho mejor en el ámbito petrolero, pues entonces puede ser mejor. Lo importante es que eso sea acompañado de productividad. Si se cayeran, se desbaratan estos acuerdos y las negociaciones y hay algún retroceso en este curso de flexibilización de las sanciones, de estas licencias, entonces En abril vence el plazo, o sea, los 6 meses. Si esto, nosotros creo que el gobierno lo tiene claro también, que Estados Unidos quiere mantenerlas, pero es muy importante, una cosa es que sepas que quiere mantenerlas y que tú sepas manejar qué debes hacer para que efectivamente se extiendan. Si eso se cayera, Venezuela en el corto plazo deja de ingresar fácilmente 2 o 3 millardos de dólares, pero lo más importante es lo que deja de ingresar a futuro si vuelves a cortar eso. Es mucho más. Sí. Aún así, regresando a sanciones y recortando otra vez el negocio petrolero y volviendo a problemas que limiten nuestras transacciones financieras, porque la flexibilización de sanciones no es solamente petróleo, es también todo el movimiento financiero, que en este momento está aliviado. El gas, el Banco Central de En Venezuela, este momento eso está los bonos. aliviado. Si ocurriera ese regreso a algunas sanciones, todavía al gobierno le queda la carta de mover el sector privado. Pero empezando por la democratización del capital. Si el gobierno hace eso, eso tendría una repercusión electoral favorable para el gobierno fabulosa. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero respuestas corticas. ¿Deberían volver los bancos a otorgar créditos a los venezolanos? El encaje legal está en 70. Deberíamos comenzar por bajar el encaje legal, ¿no? Sí, será insuficiente, pero por supuesto habría que hacerlo, pero eso aisladamente no cambia. Si no cambia el entorno completo, seguimos atrapados en esta trampa de política económica que tiene que asfixiar y impedir el crédito. Todo eso tiene que cambiar. Antonio, La necesidad de la flexibilización del crédito también pasa no solamente por flexibilizar el préstamo de los depósitos en bolívares, sino los depósitos en dólares. Y en los depósitos en dólares está entre un 60 y un 70% de los depósitos totales de individuos y empresas en las bancas. Entonces, hablar de que se flexibilizó el crédito en bolívares y que el gobierno inclusive se hace la vista gorda y permite a los bancos que presten más allá del encaje, y no los multa, bueno, pero ahí no estamos hablando sino del 25, 30%, 35%. Lo importante sería hablar de créditos en dólares, que es la primera necesidad registrada en la encuesta multisectorial empresarial de escenario de data análisis en el entorno macroeconómico internacional. ¿Qué es lo que más entorpece la marcha de su empresa? Ausencia de crédito en dólares. Segundo, la imposibilidad de transferir dólares de cuenta en custodia a cuenta en custodia. Esas son las dos principales y ese tema tiene ya 3 años desde que empezamos a hacer esa medición. una última pregunta y ya para finalizar, y quiero una Primero la respuesta dama. en una sola frase.
¿cuál es el gran desafío de la política económica este año? La credibilidad y la confianza en la política del gobierno y la orientación. Ese es el gran desafío del gobierno. Una vez que logre garantía, confianza y credibilidad, se abren esas puertas. Dicho en otras palabras, que el gobierno se entienda de verdad con la empresa privada y le termine de soltar la rienda. Así es. Bueno, muchísimas. Porque pone a correr a todo el mundo en lo electoral también. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas, en la mesa de análisis. ¿No sabes cuánto estaría Nicolás Maduro hoy en día si no hubiera tenido el traspié de perder el control de la economía en agosto del año pasado, que venía subiendo 1 punto del PIB y 1 punto de aprobación de gestión de Maduro? Estaría montado en 40 puntos. Sí, sí. ¿Tendría dolor de cabeza? Ninguno. Más 20%, 25% de abstención, ya hubiera ganado las elecciones. Póngale a quien le ponga. Pero no. Perdieron ese voto. No, nos acompañaron Tamara Herrera y José Antonio Gil Yepes. Muchísimas gracias. Feliz año. Todo lo mejor para este año. Y ustedes, amigos, nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas.